Muy buenos días, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, que en este día estamos compartiendo de este precioso ayuno a través de esta plataforma de oración, de adoración y de edificación, alerta y fortaleza. Damos gracias a Dios por cada uno de los que en esta mañana, en este día, estamos compartiendo del programa de hoy que nos lleva a darle toda la gloria, toda la honra y la alabanza a aquel que nos llamó a su gloria infinita. Les habla su hermano y pastor José Flanco desde Valencia, Carabobo, Venezuela, y agradecido de Dios por permitirnos nacer y vivir en esta nación. Y usted me dirá, ¿y por qué debemos estar agradecidos si la nación está en grave afrenta? Porque ella es una bendición, y con todo como se encuentra la nación, ¿sabía usted que esta nación está llamada a ser de influencia en la región? Cualquiera que ve la situación me dirá, bueno, lamentablemente, pastor, aquí esto usted no está al día. Pero los que vemos las cosas desde el Espíritu, en el Espíritu y por el Espíritu, sabemos que nuestra nación es tierra de avivamiento, tierra donde van a suceder grandes cosas. Y estamos así, bueno, por causa del pecado, pero Dios, que es rico en misericordias, nos dará la victoria. Amén. Muy bien. En esta tarde quiero compartir con ustedes una reflexión, y la cual he titulado La palabra de un siervo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, ciertamente, como vemos acá en este maravilloso pasaje donde está el profeta Elías y una mujer que no menciona el nombre. Me imagino que si no hace mención del nombre, no es porque reviste, digamos, para la edificación, no reviste una importancia, vamos a decirlo así, porque al omitir el nombre, solamente el Señor lo que quiere es reflejar un caso. Un caso, y que ese caso nos sirva a nosotros de edificación. Ahora bien, vemos acá que este hombre, Elías era un hombre que, como la Biblia lo llama, un hombre como usted, como yo. Y cuando hablo de hombre no me refiero al género masculino, me refiero a la humanidad, hombre y mujer. Quiero aclarar esto, es importante. Ahora fíjense que este mismo profeta se presenta un escenario de, primero, una mujer viuda que tiene un niño. ¿Mm? El Señor lo mandó a Sarepta de Sidón. ¿Para qué? Para el Señor mostrar su gloria. Sabemos que, como dice el título, esto es la palabra de un siervo del Señor. Cuando hablamos de la no estoy hablando de mi palabra, no estoy hablando de la palabra
de una persona, no estoy hablando de la palabra de un apóstol, no estoy hablando de la palabra de un hombre de Dios. Un hombre de Dios que tiene una revelación poderosa y maravillosa que Dios le ha dado. Así como Dios le ha revelado a muchos amados hermanos, término general, hermanos y hermanas, le ha revelado su palabra y se ha ido cumpliendo la palabra de Dios. Lamentablemente hay incredulidad dentro del pueblo de Dios y muchas veces se cae en el plano, irá a suceder, no irá a suceder, será verdad, no será verdad. Y acá esta mujer, la viuda, ella representa un poco esta incredulidad. Fíjense que en el contexto de la palabra y los versículos anteriores, acá Elías Tisbita, él predice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, y fíjense cómo él dice, sino por mi palabra, por la palabra que Dios le había ministrado a este hombre de Dios. Por eso es que es tan importante su relación, mi relación con Dios, porque muchas veces queremos que Dios nos hable, pero se lleva una vida un poco desordenada, un poco alejada de la voluntad de Dios, y esto nos trae consecuencias. El Señor dice que aquellos que le aman son los que hacen la voluntad del Padre, y a ellos Dios se revela y a ellos Dios habla. Por eso es que tenemos el caso de Elías Tisbita, un profeta del Señor, que se llega a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y esta mujer que era pobre. El mismo Señor mencionó este incidente en Lucas capítulo 4, 25 al 26. Este versículo, este bloque de versículos, nosotros lo podemos tomar y podemos sacar muchos estudios de él. Podemos sacar estudios sobre la provisión de Dios, podemos sacar estudios sobre cómo Dios guarda, pero el Señor ha ministrado a mi vida que lleve esto a la palabra de un siervo del Señor. O sea, como quien dice, voy a pasar un poquito por encima, o sea, porque tengo que sujetarme a la palabra, a lo que dice la palabra, pero voy a tratar de irme a donde yo quiero llegar. Y esto es que por la palabra de Elías, cuando Elías habla, Elías no habla por su propia cuenta, porque Elías había sido un hombre que había sido alimentado por cuervos, había sido el hombre que Dios le habló y él dijo que no iba a llover y que llovería cuando la palabra de él saliera, pero esto era cuando venían las directrices de parte de Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos bajo las directrices de Dios. Cuando Dios a nosotros nos lo dice, cuando Dios a nosotros nos lo llama. Ahora, fíjense lo siguiente, a mí me preocupa muchas veces cuando hay gente que dice, yo siento de parte de Dios, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo aquello, Dios me dijo lo otro. Bueno, pareciera, y perdóneme, pareciera que Dios no tuviera otra cosa que estar ahí todo el día hablando y usted lo oye, mire, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios me dijo lo otro, esta mañana me levanté y Dios me dijo esto, y a la media hora Dios me dijo esto otro, y a la media hora, entonces yo a veces eso me causa cierta suspicacia, porque yo digo, veo la vida, una de las
formas como usted comprueba cuando un hombre habla por Dios, es el propio testimonio. Entonces yo digo, oiga, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Porque este hombre, si Dios, o esta mujer, si Dios le habla todo, si Dios le dice, ¿por qué esa vida tan desordenada? ¿Por qué esa vida alejada de la voluntad del Señor? ¿O será que Dios no se ha dado cuenta? No, entonces aquí hay algo extraño. Una de las cosas es que tienen que ver con la fidelidad de un siervo del Señor para que esa palabra sea aceptada, es el testimonio del mismo y el cumplimiento. Entonces acá nos encontramos a un Elías diciéndole a una mujer que es una mujer con poca fe, porque esta mujer llegaba y Elías le dijo, bueno, hazme de comer primero, y esta mujer le manifestaba en el versículo 12, y ella respondió, vive el Señor Dios tuyo. Fíjense, no hay una identidad, un sentido de pertenencia, porque nosotros cuando hablamos, nosotros decimos el Dios nuestro, el Señor nuestro, nuestro Espíritu Santo. Eso es sentir afinidad, tener un sentido de pertenencia, de que eres dirigido por alguien, que alguien dirige y controla tu vida y tus pensamientos. Y esta mujer, fíjense que dice, y ella respondió, vive el Señor Dios tuyo, que no tengo pan cocido, o sea, un pedazo de pan, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía leño para entrar, aderezarlo para mí y mi hijo, y que los comamos y nos muramos. Aquí entramos en el conformismo. Cuando Dios da una palabra, Dios está dando las directrices de cómo debes manejarte, cómo debes conducir tu vida. Y entonces muchas gentes, en vez de seguir los patrones normales, porque cuando Dios dice que va a suceder algo, Él da un correctivo, Él da una solución. Si mi pueblo, en aquel el cual he invocado mi nombre, se humillare, se arrepintieren, yo les perdonaré y sanaré la tierra. ¿Me está entendiendo lo que quiero hablar? Dios está dando una situación, pero también está dando una salida. También le está diciendo, mira, si tú te portas bien, yo voy a hacer contigo de una nación grande. Ahí tenemos el caso de Jonás y Nínive. Vemos cómo Nínive era una ciudad tremenda, ¿eh? Una ciudad en la cual habían cosas terribles. Pero Dios en su inmenso amor y misericordia le dijo a Nínive, vaya Jonás, predique esa gran ciudad. Las razones por lo que en el momento Jonás no lo quería hacer, no vamos a entrar en eso. Pero vemos a una Nínive que recibe el mensaje y es obediente, aunque después, tiempo después, tuvo que ser destruida, pero en el momento Dios la perdonó, porque todos hicieron ayuno. Gloria sea al Señor. Ellos habían reconocido la palabra. ¿De quién? De el hombre, del siervo del Señor. Y por lo tanto habían accionado. Esta mujer, la viuda de Sarepta de Sidón, ella había confiado en qué, en una palabra que en el versículo 13 dice, y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Esto era una prueba, a ver qué iba a hacer ella. Ahora acá a nosotros nos da una gran lección en la parte de la economía del Señor. Sí, aquí se representa el Señor, dame tú a mí primero. ¿Cómo es eso? Dale a Elías. Dale
al hombre que te trae la palabra, al siervo del Señor, porque mi palabra no cae a tierra, se secará la flor, pero mi palabra permanece y permanece para siempre. Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir o para volverse atrás de lo que Él ha prometido. Y si Él ha prometido abundancia a aquellos que le temen, vamos a obrar en obediencia, vamos a sujetarnos a las directrices del Espíritu Santo y vamos a actuar de una manera que Dios se sienta bien con nosotros. Cuando usted le da a Dios primero, ¿qué le va a dar? Dios no le está pidiendo a usted riqueza, Dios no le está pidiendo a usted, reino, Dios no le está pidiendo a usted que le dé sus bienes, Dios solamente le está pidiendo su corazón, obediencia. Cuando usted le da su corazón a Dios, cuando usted le entrega la obediencia a Dios, todo lo demás será fácil de hacer, todas las demás cosas serán fáciles de hacer, porque Dios, el Espíritu Santo, va a decirle qué hacer. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor dice, dame a mí primero lo que sea que tenga, no importa cuánto escaso pueda ser, aunque represente lo mejor que tienes, y luego te daré de regreso. Aleluya. Gloria sea al Señor. Me encanta lo que dice el versículo 14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la vasija del aceite, hasta aquel día que el Señor dará lluvia sobre la faz de la tierra. Volvemos otra vez al principio, los versículos del principio de este capítulo 17, donde el mismo Elías declara que no habrá lluvia ni rocío hasta que él no emite esa palabra de parte de Dios. Los juicios están en las manos de Dios. Dios utiliza al profeta, al siervo. Dios utiliza al hombre que le sirve ¿para qué? Para que él ministre una palabra, para que el pueblo esté apercibido, para que el pueblo esté preparado, para que el pueblo no caiga por inocente. Bendito es el Señor. Lamentablemente vemos que en nuestra nación se hicieron de oídos sordos a la palabra profética. ¿Y qué ha pasado? Mire la situación que tenemos. Y aún hoy en día están ocurriendo cosas y se está cumpliendo lo que dice la palabra profética, que está extraído de la palabra del Señor. Y todavía no hay un volver a Dios, no hay un arrepentimiento genuino, sino que más bien como que se desvían más y más y más y más, aún haciendo alianzas con gente que adora Baales. Sí, porque es así, lamentablemente. La Biblia es clara, no hay comunión entre la luz y la tiniebla. No pueden andar dos juntos si primero no están de acuerdo. ¿Y cómo va a estar de acuerdo un hijo de Dios o alguien que caminó con Dios o alguien que conoce la palabra con una persona que adora demonios? No pueden estar de acuerdo. Hay un choque aquí. Pero eso lo que se va a hacer es que va a ir la palabra en reverso. ¿Por qué? Porque en vez de convertirse el mundo al cristianismo, a la palabra del Señor, el cristiano se va a convertir en las cosas del mundo. ¿Por qué? Por las algarrobas. Fíjense que cuando el pueblo de Dios acciona conforme a la palabra del Señor o la palabra de que el Señor pone en el corazón de un siervo, aún la persona no creyente va a moverse. La persona no creyente va a accionar y va a buscar el rostro del Señor y va a ser obediente. Fíjense que el versículo 15 dice: entonces ella fue
e hizo conforme a lo que le había dicho Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Está viendo, está observando, hermano. Me encanta la actitud de esta mujer, una mujer que primero le dice a Elías, versículo 12, vive el Señor Dios tuyo. Y una negatividad, no tengo pan, eso yo lo voy a hacer ahorita, lo comemos mi hijo y yo y nos echamos a morir, aquí se acabó todo, aquí se acabó el pan de piquito. Entonces estamos viendo una mujer que tenía esa mentalidad cambiada al versículo 15, cuando ella dice que hizo conforme lo que había dicho Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Esa palabra, ese alimento. Hoy en día hay escasez en muchos hogares, pero la escasez más tremendo que podemos encontrar es la escasez de la palabra de Dios, la buena palabra de Dios, la enseñanza conforme a lo extraído del texto, de la palabra de Dios, no lo que yo invento, no lo que yo digo, no lo que me pareció, no lo que yo creo, no el cuento, no, eso va a un lado. Eso es cuando estamos por ahí echando bromas, en juego. Pero cuando usted está hablando en serio, que está llevándole la palabra de Dios a alguien, tiene que sujetarse ¿a qué? A la palabra de Dios, a la Biblia. Esta mujer escuchó una palabra. ¿Qué es lo que escuchó ella? El Señor Dios de Israel ha dicho así: la tinaja y la harina no escaseará, ni se disminuirá la vasija de aceite hasta aquel día que el Señor dará lluvia sobre la faz de la tierra. Aleluya. Esta mujer accionó, esta mujer creyó en que ella ahora, esta mujer tenía una promesa delante de ella. Ahora mi pregunta es, ¿la creería y actuaría conforme o la rechazaría? Gracias a Dios ella creyó la promesa y actuó como corresponde. Seguro, esa promesa dada por el Espíritu Santo por medio de Elías hace tanto tiempo todavía está vigente hoy. En ese entonces, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las otras cosas nos serán añadidas. Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios primeramente. Y usted me dirá, pero amado pastor, pero ¿cómo es esto, amado hermano? ¿Cómo es esto? Yo no entiendo, porque si yo lo que estoy es pasando hambre, está la promesa de Dios. Había un tiempo de sequía y una mujer que tenía solamente para un poco, Dios le multiplicó porque esta mujer accionó en una palabra poderosa que impactó su corazón. Una palabra que dijo: esta palabra me la dio Dios para mí, por lo tanto yo acciono. Y hizo conforme a lo que había dicho Elías. Hizo conforme a la palabra de un siervo del Señor. Dice, y comió él, Elías, y ella, y su casa. Su casa se refiere a sus parientes. Acá no podemos entender que simple y llanamente su casa es la casa de ella, no su parentela. ¿Se acuerdan muchas veces cuando el Señor le hablaba a Abraham, tú y tu casa? Hablaba de su parentela, hablaba de su gente. ¿Cuántos eran ellos? No sé, no me pregunte. La Biblia no lo dice. Pero lo que sí la Biblia nos dice es que esa casa, ellos posiblemente hasta los mismos amigos estaban comiendo. Porque Dios es un Dios de multiplicación. Los panes y los peces. Si escuchas la palabra de Dios, Dios se va a encargar de darte lo demás que necesitas. Ahora bien, yo quiero concluir y cerrar el mensaje con el versículo 16. Dice, y la tinaja de la harina no escaseó, ni mengó la vasija de aceite, conforme a la palabra del Señor
que había dicho por Elías. Después de haber recibido a un profeta, ¿eh? Ella recibió la recompensa de un profeta. Mateo 10, 41 y 42. ¿Cuánto más no hay bendición en recibir la palabra de parte de Dios? Su harina, cuando usted cree en la palabra, cuando usted acciona en la palabra, cuando usted no es incrédulo, su harina ni su aceite van a escasear de su alacena, y usted dará provisión para su casa. ¿Cuál casa? Sus hermanos, sus tíos, su primo y aún amigos cercanos podrán comer de esa bendición que Dios le da a usted, porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios que recibió una palabra y permítame la expresión, se embarazó de esa palabra y dio a luz más fe en el nombre de Jesús. Cuando accionamos en la palabra que Dios nos da, automáticamente eso va a generar beneficios a nuestras vidas, porque no es un hombre, es Dios mismo el que está comprometiendo su palabra a través del siervo del Señor, a través de la palabra del siervo del Señor. Y acá también hay otras hermosuras, otras joyas en la palabra del Señor. Pero hasta aquí ministra el Señor. Y yo llego hasta donde el Señor me lleve. No voy a ponerle más ni menos. Esto es lo que el Señor me ha dado y doy gracias al Señor. Déjeme estar orando. Muy bien. Muchas veces las situaciones se nos vuelven medio adversas, pero el Señor te dice hoy en día: yo soy tu proveedor, soy tu sanador, solo confía en la palabra que te he dejado. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, en esta hora te doy gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, y gracias, Señor, por este pequeño remanente, el cual, Señor, se reúne a adorarte, a alabar, a hacer rogativas y también, Señor, mi Dios amado, a escuchar, Señor, tu palabra. Padre, Señor, yo te ruego, Padre Santo, que pongas esa palabra, así como Elías, en el corazón, pero esa palabra de corrección, esa palabra de ministración, de edificación, porque para ello es tu palabra. Señor, sea usted corrigiéndonos, oh Dios amado, y condúcenos por la senda correcta de tu palabra. En el nombre de Jesús, haznos cada día, Señor, más creyentes y menos incrédulos. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe y que podamos ser, Señor mi Dios amado, ministradores de esa fe a otros. En el nombre portentoso y poderoso del Señor Jesucristo. Padre, así como tú proveíste, Señor, como supliste para que esta viuda, Señor, así mismo te ruego que sea usted proveyendo, Padre amado, a cada hogar, cada hermano, Señor, que cree en tu palabra, que confía en tu promesa y que creen que en esta hora es tiempo de abundancia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.